Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Tengan todos muy buenas noches. Con ustedes el hermano Erwin Soruco de la Iglesia Bautista Hispana Guilford. Sean todos bienvenidos en esta noche de jueves de estudio bíblico. Amén. Una noche más que el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos permite abrir sus santas escrituras y ser animados, edificados, fortalecidos en su palabra. Amén, porque ¿a dónde más iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Así de que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así de que sean bienvenidos todos, queridos hermanos. Les bendecimos en esta noche y quisiera que me acompañe a abrir las escrituras allá al Salmo 24. Vamos a leer este corto salmo, pero es un salmo precioso que habla de la entrada del Rey de Gloria, de nuestro Señor Jesucristo, y ser animados con esto de que se veía venir y ocurrió, hermanos, cuando el Señor Jesús muere y resucita al tercer día y asciende a los cielos, y este salmo viene a cumplirse en toda su plenitud. Alabado sea su nombre. Amén. Así que vayamos al Salmo 24 y deleitémonos con estas palabras del Rey David acerca del Rey de Gloria. Ahí en sus pantallas ustedes pueden también acompañarme en la lectura. Y el Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Alabado sea su nombre. Y ese es el Rey que tú y yo tenemos, queridos hermanos. Y no solo somos súbditos de Él, somos hijos del Rey. Amén. Y quería leer este salmo porque, como hemos dicho, cierto, el Evangelio de Mateo, algo que exalta y se enfoca principalmente es en mostrar a Jesucristo como el Rey de Reyes. Amén. Así de que alabado sea su nombre. Acompáñenme en oración en esta noche, para que el Señor nos pueda bendecir con su divina y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Santo Dios, tú que estás en los cielos y eres santo, Señor, por los siglos de los siglos, juez justo, amoroso y misericordioso, Señor. Venimos en esta noche, Padre, con total gratitud delante de ti, Señor, por esta hermosa y preciosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque lo que estudiamos, Señor, es acerca de tu Hijo Jesucristo, de ese gran sacrificio, Señor, que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo, desde los siglos, Señor, por los siglos. Planificaste, Señor, la redención de los hombres, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, porque nosotros hemos sido grandemente beneficiados con tu regalo, con ese don divino de nuestro Señor, porque por su sangre, Señor, nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados. Y podemos decir, Señor, como decía este salmo: alzado puertas vuestras cabezas y abrid puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, que damos gracias porque entraste a tu reino, te sentaste a la diestra del Padre y estás gobernando con autoridad, con poder, con sabiduría, con soberanía y con gracia sobre este universo, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nada que en este mundo no ocurra, Señor, por tu mano poderosa, Padre eterno. Pero sobre todo queremos agradecerte porque nos has dado una salvación tan grande, nos has dado una salvación eterna, Señor, y en tus manos estamos seguros, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad. Gracias te damos, Señor, porque ahora tenemos esperanza. La esperanza que el mundo allá afuera, Señor, anda buscando en otras cosas, Señor, que son temporales. Pero te suplicamos, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre,
Seas tú trayendo a los que han de ser salvos a tu iglesia, Señor, trayéndolos a Cristo para que Cristo los salve, Señor amado. Te presentamos nuestras familias, Padre eterno. Tenemos muchas familias que no te han conocido, Señor, que están en la ceguera, Señor, en la dureza de sus corazones. Te suplicamos, Señor, que seas tú abriéndoles el entendimiento, que seas tú atrayéndolos, Señor, a tu reino, Padre. También tenemos amistades, Señor, compañeros de trabajo que deseamos, Señor, que seas tú salvándoles, Señor. Y Padre eterno, ¿a dónde más iremos, Señor, si solo tú puedes darnos estas promesas, Señor? Te agradecemos por el tiempo que nos permites tener en esta noche. Y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a amar tu palabra, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas que esta noche están acompañándonos en este estudio, podamos deleitarnos y como decía el salmista, cuán dulce es tu palabra a mi paladar. Y Padre eterno, ese es nuestro anhelo, poder conocerte, poder amarte más, poder servirte más y tener una vida comprometida para contigo, Señor. Gracias, Señor, gracias. Todo te lo debemos a ti y en tus manos, Espíritu Santo, encomendamos este estudio bíblico, sabiendo que lo que sembramos hoy, lo que regamos hoy, tú le darás el crecimiento, Padre, y dará mucho fruto, Señor, porque eso es lo que tú has prometido, que tu palabra no volverá vacía, que hará todo por la cual tú la enviaste, y esa es nuestra confianza, no en nosotros mismos, sino en esa promesa que tú nos has dado a nosotros. Así que con diligencia, con reverencia, Señor, nos disponemos a que tú seas enseñándonos en esta noche, Señor. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en el estudio número 3 de este precioso Evangelio de Mateo. Dijimos que el propósito del Evangelio de Mateo, de los muchos que puede tener, pero su enfoque principal de Mateo, como cada uno de los otros evangelios, es mostrar una característica muy particular acerca de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el apóstol Mateo nos muestra al Señor Jesús como el Rey esperado, como el Mesías esperado, queridos hermanos. Y eso es entonces en toda la dirección de estos 28 capítulos, Mateo va a resaltar una y otra vez el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de esto que era porque Mateo estaba dirigiéndose específicamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Es universal este evangelio, pero estaba específico para ellos. Entonces quería enfatizar de que Jesús era el Mesías. Y en nuestra primera parte entonces se recuerdan, queridos hermanos, que constó desde el capítulo 1 al capítulo 4, vimos el Génesis, el inicio de Jesucristo, donde vimos su genealogía, donde vimos su nacimiento, donde vimos su bautismo, la tentación que él tuvo que atravesar. Pero en el punto número 2, en la segunda parte, vimos a Jesucristo proclamando acerca de su reinado. Y esto fue desde el capítulo 4 al capítulo 16. Y esta noche vamos a ir a la parte número 3 y vamos a estar hablando acerca de la revelación del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él va a ir mostrando lo que tiene que ocurrir tanto a sus discípulos como al mundo entero. Él va a mostrar lo que tiene que sufrir por causa de los pecados de los que han de ser salvos. Y estos entonces nos va a tomar desde el capítulo 16 al capítulo 25. Eso, si Dios nos permite, en esta noche vamos a terminarlo y son muchos capítulos, pero vamos a ir explicando brevemente. Así que esperamos en el Señor que podamos estar bendecidos con esta tercera parte del Evangelio de Mateo. La revelación del sufrimiento de Jesucristo, estos son los puntos. Vamos a estar mirando los siguientes puntos. El punto número A será el sufrimiento y gloria venideros. Esto irá al capítulo 16 y 17. Conducta en el reino de Cristo, capítulo 18, formas de acercarse a Jesús, capítulo 19 al 20, liderazgo en el reino, el capítulo 20, hechos del Hijo de David, capítulos del 20 al 21, y controversia sobre la autoridad, estos capítulos 21 al 23. Y por último, el inciso G, estaremos hablando de los anuncios del juicio venidero. Eso nos tomará el capítulo 24 y 25, entonces, queridos hermanos. Así que, sin más ni más, pues, vayamos a nuestro primer segmento. Jesús anuncia
su muerte. Esto es hablando del sufrimiento y gloria venideros. Jesús anuncia su muerte y esto está en el capítulo 16, versículos del 21 al 28. Y como hemos estado haciendo, vamos a sacar los versículos principales y tratar de poder entender la sustancia, el tema principal de este capítulo 16. Jesús anuncia su muerte, entonces dice el versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Entonces este era el anuncio que el Señor hace y después otros evangelios, el evangelio de Marcos, Lucas y también Juan nos relatan de que muchos de los discípulos no entendían no entendían lo que estaba diciendo el Señor Jesús, pero aquí son palabras muy claras. Dice, es necesario que yo padezca mucho y que tenga que ser muerto y resucitar al tercer día. Pero el énfasis aquí es de que en el versículo 22, mire la declaración del apóstol Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Algunas versiones dice a reprenderle, ¿cierto? Qué esperanza que nos da el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro a veces nos representa a la gran mayoría de nosotros, impulsivos, sabelotodos, y aquí está Pedro, con todos sus impulsos y pasiones que él tenía, va y reprende al maestro, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, lo toma a un lado y dice, le comienza a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, algunos dicen, cierto, algunos estudiosos dicen de que Pedro no era que estaba tan preocupado por el maestro que iba a morir. Lo que él estaba preocupado posiblemente era de que el rey, pues, de reyes iba a morir y entonces él, como era uno de sus apóstoles, líderes de todos los apóstoles, iba a quedar sin las posiciones, porque ya vamos a ver después y en el Evangelio de Juan, andaban peleando posiciones ellos. ¿Quién iba a ser el primero en el reino de los cielos? Entonces Pedro estaba más preocupado qué iba a pasar con él, ya que él había dejado todo y posiblemente él esperaba tener una posición de mano derecha, cosas de este mundo, ¿cierto? Pero he aquí unas declaraciones que parecen que son duras, pero son llenas de amor de parte del Señor Jesús, porque dice en el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, este es el Señor Jesús hablándole a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y este versículo nos relata, el Señor Jesús nos trae claridad en lo que era la intención del apóstol Pedro, poniendo la mirada en las cosas terrenales de este mundo. ¿Se recuerdan de que los judíos, queridos hermanos, esperaban a un rey que los salvara del imperio romano porque venían de ser oprimidos 70 años en Babilonia? Dios los trae de regreso, luego el imperio persa los libera, pero luego conquista el imperio griego, luego conquista el imperio romano y para este tiempo están bajo el yugo del imperio romano, uno de los imperios más crueles y duros, hermanos, y entonces ellos estaban esperando que el Mesías venga a libertarlos. Pero el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él venía a libertarnos no del yugo de los romanos, sino a libertarnos del yugo de la esclavitud y del pecado y de Satanás. Y con su muerte lo hizo. Entonces Pedro también parece su mirada puesta en las cosas temporales de este mundo. Y no estaba entendiendo que le era necesario. El Señor dijo en el versículo 21, me es necesario ir a Jerusalén, porque ese era el plan de Dios. Muchos queridos hermanos, aún creyentes, muchos creyentes creen que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una causa accidental, de que un plan B de Dios al ver que el pecado tomó lugar, pero no, queridos hermanos, el plan de redención fue creado antes de la fundación del mundo. Así de que este no fue un plan B, este era el plan que Dios había establecido y que a su tiempo el Señor nació como dicen las Escrituras y a su tiempo murió como declaran las Escrituras y resucitó como declaran las Escrituras, queridos hermanos, dice el apóstol Pablo. Entonces, aquí le da una declaración grande. Hay algunas controversias que en el versículo 23 que algunos dicen que Jesús le estaba hablando, nuestro Señor Jesucristo, a Satanás, pero aquí nos dice que le estaba hablando a Pedro, queridos hermanos.
Y estaba comparando la actitud de Pedro como la actitud de Satanás. ¿Cuál era la actitud de Satanás? Buscar sus propios beneficios, buscar su propia satisfacción. Satanás dejó de ser Lucifer porque él buscaba ser Dios, él buscaba entronarse. Y aquí Pedro estaba teniendo actitudes muy similares y por eso le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así de que declaraciones fuertes, fuertes, pero que eran necesarios para un hombre fuerte como era el apóstol Pedro, un hombre muy puesto en sí mismo. Así de que fue el proceso en el que el Señor lo llevó. Amén. Luego vemos, hermanos, en el capítulo 17, versículos del 1 al 13, vemos la transfiguración, y mire lo que dice el versículo 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, este era su círculo más cercano, estos tres, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermano, qué glorioso ese momento de que estos hombres ordinarios, como se nos hablaba, ¿cierto? El domingo que acaba de pasar nuestro hermano Jefferson, hombres ordinarios en manos de un Dios extraordinario. Y mire aquí a Pedro, Jacobo y Juan, los hermanos Bonerges, hombres prepotentes, furiosos. Aquí estaban siendo llevados por el Señor Jesús a tener una experiencia de ver a nuestro Señor glorificado, hermanos, antes de que sea completamente glorificado. Esta fue una pequeña sombra de cómo era nuestro Señor, maravilloso y su rostro resplandecía. Y ustedes conocen el resto de la historia, cómo Pedro no sabía qué decir y dijo, Señor, ¿quieres que hagamos aquí un enramado, o sea, pequeñas tienditas para ti, para Moisés y para Elías? Poniendo a estos dos hombres, maravillosos hombres de Dios como fue Elías y Moisés, pero no hay ningún hombre en esta tierra, por muy maravilloso que sea, hermanos, que podamos comparar con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es santo, no hay comparación. Él es otro, separado de su creación, queridos hermanos. Y el Señor Dios Padre tiene que intervenir para poder corregir al apóstol Pedro y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd. Qué bueno que escucharon a Moisés, la ley. Pero qué bueno que escucharon a Elías, un profeta enviado por mí, escucharon sus advertencias, pero ahora es a mi Hijo en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y eso es lo que nos dice, ¿cierto? El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén, así de que, hermanos, qué bendición Moisés, qué bendición Elías, pero hoy tenemos la verdad. Jesucristo, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Así de que esto fue una muestra, hermanos, de lo que ha de venir en la segunda venida del Señor, cuando tanto los muertos como los que hemos quedado vivos, Él también nos ha de glorificar y también resplandeceremos como Él resplandece. Qué bendición, hermanos, que esto nos anime, que esto nos fortalezca a esperar ese momento maravilloso, queridos hermanos, porque lo que vemos alrededor de nosotros, queridos hermanos, es mucha tiniebla, mucha maldad. Pero viene ese día, hermano, esperémoslo con ansia. Digamos Maranata, como se nos habló hace unos domingos atrás, ¿cierto? Maranata. Así de que no solo aleluya, sino también Maranata. Luego vemos, continuando en el capítulo 17, vemos tres temas importantes. Jesús sana a un muchacho lunático, algunas traducciones dicen epiléptico, pero dice el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí había ocurrido que el papá de este muchacho lunático viene y habla con los discípulos y le dice, mire, tiene un demonio, y lo echa al fuego, lo echa al agua, por favor, ayúdenlo. Y los discípulos no pudieron reprender al demonio.
Hicieron, pero no nos pasó nada. Luego viene el Señor Jesús y los reprende y le dice, hombres de poca fe, y sanó a este muchacho, lo dejó libre de ese demonio. Pero aquí nos muestra algo importante el Señor Jesús, la importancia de la oración. Cosa muy descuidada en las iglesias, queridos hermanos, la oración, cosa muy descuidada, que no es muy anhelada y que es, hermano, una de las partes esenciales después de la palabra de Dios. Nuestra comunión con Él, hermano, es esencial, necesaria, y tiene que ser imprescindible para nosotros. Así de que es una gran lucha, hermano, los tiempos de oración para el creyente, y no debería ser así, pero esto es lo que el Señor Jesús nos anima también. Algunos géneros, dice, salen con ayuno y oración, amén. Así de que, y esto es lo que el apóstol Mateo nos muestra, pues Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y tiene autoridad sobre todo. Luego, nuevamente el Señor, ya esta es una segunda ocasión donde anuncia su muerte. Ahí desde el versículo 22 y 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Por eso, hermanos, esta es la segunda vez que el Señor vuelve a decir, voy a morir y voy a resucitar. Y estas dos cosas deben ir de la mano. Muchas veces algunos decimos, ¿cierto? El Evangelio solo es la muerte del Señor Jesús. Pero hermanos, si Él no hubiese resucitado, la muerte no hubiese servido de nada. Él resucitó y eso hace que su muerte tenga valor. Su muerte pagó los pecados, pero su resurrección nos da vida. Él es la resurrección y la vida. Así que Él vuelve a enfatizar que tiene que ir a morir y luego al tercer día va a resucitar. Como les dijo a los fariseos, les daré la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en la tumba. Luego viene ahí mismo en el capítulo 17, versículos del 24 al 27, pago del impuesto del templo. Cuando llegaron, dice el versículo 24, a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no pagan las 2 dracmas. Sin embargo, para no ofenderles, el versículo 27, ve al mar, le dice el Señor Jesús a Pedro, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti, por mí y por ti. Ahora, este no era un impuesto, hermano, al gobierno romano, este era un impuesto religioso. Y entonces, como los fariseos siempre andaban buscando cómo buscar una arruga, una mancha en nuestro Señor Jesucristo, porque Él era irreprensible, trataron de decir que no pagaba impuestos. Pero el Señor Jesús dice, los hijos, cuando el rey de un reino cobra impuestos, dice, ¿de quién cobra? ¿De los hijos o de los extraños? Los discípulos dijeron de los extraños. Así es, si el hijo no paga impuestos. Y él estaba diciendo, ustedes, yo soy el rey, ustedes son mis hijos, ustedes no tienen que pagar impuestos religiosos. Pero para no ofenderlos, mire qué gracia, mire qué misericordia del Señor, para no ofenderlos. Y hace un milagrazo el Señor. Le dice a Pedro, ve a pescar algo, el primer pez que saques, ahí vas a encontrar las 2 dracmas y paga. Qué maravilloso nuestro rey, qué manera de gobernar con sabiduría y con gracia. Alabado sea su nombre, amén. Ese es el rey el cual tú y yo, queridos hermanos, tenemos, y continúa siendo el mismo rey con poder, amén. Él ascendió a los cielos y no creas, hermano, que está ya distraído con otras cosas. Él está gobernando todo, a cada segundo, no deja ni una milésima de segundo de gobernar todo este universo, hermano. Así que eso nos debe dar confianza, nos debe dar esperanza, fortaleza en medio de tiempos difíciles. Amén. Luego el capítulo 18 entramos al inciso B, a conducta en el reino de Cristo. Y aquí viene entonces la pregunta, ¿quién es el mayor? Dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y esto era lo que los discípulos al inicio, ¿cierto? En su caminar, inmaduros en el Señor, andaban buscando ellos posiciones, andaban buscando ser ellos exaltados, andaban buscando ellos ser vistos. Amén. Y esa es la actitud carnal que el hombre tiene, ser exaltado por encima de Dios. Pero el Señor Jesús les dice con mucho amor,
Dice, y llamando, el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Y esto debemos entender, hermanos, con la actitud de un niño. La actitud de un niño hacia su papá es de completa dependencia. Es de completa dependencia a su padre, y donde su padre lo llama y él está confiado que él nunca va a sufrir un daño porque su papá está con él. ¿Cierto? Muchos de nosotros nos recordamos cuando éramos niños y queríamos mostrar a nuestros amiguitos que nuestro papá era más poderoso que los papás de ellos. Confiábamos en nuestros padres. Y así dice el Señor Jesús. ¿Quién quiere ser grande? ¿Quién quiere ser el más grande, el mayor en los reinos de los cielos? Tenga una actitud como de este niño. Confíe en su Dios, confíe en su Rey, confíe en su Hijo, el cual ha venido a dar nuestras vidas, y seréis grandes en el reino de los cielos. Así que no es por medio de hechos portentosos, queridos hermanos, es por medio de tener una actitud como la de un niño, confiando en su Padre Celestial, nuestro bendito Dios. Amén. Luego en el versículo del 6 al 9 y en el capítulo 18 dice ocasiones de caer. Y el versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Entonces aquí el Señor nos llama, hermanos, a tener cuidado nosotros, a no poner tropiezo a nadie. Amén. Él juzgará al mundo que pone tropiezo, porque hermano, hay gente allá afuera que quiere hacer caer a otras personas, sean creyentes o no sean creyentes. Y nosotros como creyentes también debemos cuidarnos de no poner tropiezo a nadie. El apóstol Pablo dijo, mira, si tu hermano que está débil en la fe cree que comer carne es pecado, dice, no comas carne, no por la conciencia de él, sino por la tuya. Porque tu hermano es débil en la fe y cree que es pecado, dice, no comas por amor a él. No debemos nosotros poner tropiezo a nuestros hermanos, debemos nosotros morir a nosotros mismos por ayudar a otros, ¿cierto? Y esto es un gran trabajo, queridos hermanos, y porque siempre queremos ponernos en nuestra propia posición. Amén. Y yo he sido testigo de eso con mi propia vida. A veces puesto en mis propias posiciones y estoy dispuesto a doler a un hermano, a una hermana por mis posiciones cuando yo no debo tener ninguna posición sino la palabra del Señor. Y debo tratar con respeto, con cariño si alguien lo ha entendido. Así de que, pero eso es lo que uno tiene que lidiar y ser honesto con uno mismo y poder cambiar. Luego continuamos en el versículo 18. Una de las muy conocidas parábolas de nuestro Señor que tienen que ver con la conducta del reino. La parábola de la oveja perdida. Esto va desde el versículo 10 al 14. Y dice el versículo 11 y 12, vamos a leer. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y eso vemos, hermanos, dice Isaías, ¿cierto? Cada uno se descarrió como ovejas perdidas, cada uno hizo su propio camino, cada uno hizo lo que le vino en gana. Pero Él vino, hermanos. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos, que nos humilla para depender y ser agradecidos con Dios. Nosotros no éramos ovejas perdidas buscando a Dios. Nosotros estábamos felices estando perdidos, queridos hermanos. Pero Él viene y nos busca. Él vino a buscarnos, Él es el buen pastor, nos busca, queridos hermanos, y nos encontró, y nos encuentra y nos trae a su reino. Amén, bendito sea su nombre. Luego continúa, cómo se debe perdonar al hermano. Y esto es aquí muy importante, porque recuerden que estamos hablando de la conducta del reino de Cristo. El Rey de Reyes está poniendo parámetros de cómo debe comportarse el hijo y la hija del Rey de Reyes, el creyente, y dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, tónlo por gentil y publicano. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Hace la pregunta Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Y Pedro nuevamente trataba de impresionar al Señor Jesús y dice hasta 7, porque había ciertos parámetros en el pacto de la ley donde se tenía que perdonar 7 veces al hermano. Eso era diario. Y Pedro dice: ¿cumpliré yo eso las 7 veces? Y el Señor le dice: no te digo solo 7, 70 veces 7. Esto es 490 veces al día. Si hay una persona que te está ofendiendo 490 veces al día, 490 veces tienes que perdonarlo. Así de que el Señor no está poniendo un número para decir es que hasta aquí. Cuando alguien te ofendió 491, bueno, ya no puedo perdonarte porque sobrepasaste el límite. El Señor está poniendo este número simplemente para decir esto es ilimitado. El perdón debe ser ilimitado, infinito, como Dios nos perdonó a nosotros. Amén. Así de que esto es lo que nosotros debemos tener, perdonarnos entre hermanos. El apóstol Pablo enfatiza esto una y otra vez en su carta de Colosenses. Dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. Amén. Y eso es lo que el Señor aquí nos enfatiza, hermanos, que debemos practicar entre nosotros. No vamos a evitar, hermanos, que en las relaciones siempre hayan encontrones, hayan desacuerdos. Eso es parte normal del roce de las relaciones. Se da en los matrimonios, se da en la relación entre hermanos, la relación entre compañeros de trabajo, pero el énfasis del Señor Jesús aquí es que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Amén. Grandes lecciones, grandes retos para nosotros, queridos hermanos, pero que son posibles por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, el fruto del Espíritu. Luego vemos, hermanos, otra parábola, los dos deudores. Esta parábola ya ustedes la conocen, dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta era la deuda, hermano, de una persona que debía 10,000 talentos. Algunos estudiosos dicen que un talento equivalía a 6,000, vamos a ver ahora los dracmas, no es los dracmas, se me ha pasado el nombre de esta otra moneda, que era un día de trabajo, pero constaba de 6 denario, gracias, denario, constaba de 6,000 denarios. Entonces, si usted multiplica 6,000 denarios por 10,000 talentos, eso sale más de 60 billones de denarios. O sea, es una deuda que le tomaría, estuve sacando en la calculadora, le tomaría a una persona 13,000 años. 13,000 años pagar esa deuda. ¿Quién puede vivir 13,000 años? Entonces era una deuda imposible de pagar. Y este siervo le suplicaba a su señor, al que le debía el dinero: dame más tiempo, yo te lo pagaré todo. Y mira el versículo 27, dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y mire lo que hace. No le dio más tiempo. No le dijo: te voy a dar 6 meses más, te voy a dar un año. ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. Toda la deuda, no me debes nada. Pero hermanos, este hombre sale contento, pero luego encuentra a una persona que le debía solamente 200 denarios, 200 días de trabajo, hermano, y le hace la misma súplica, le dice: dame tiempo y te lo pagaré todo. Y este hombre respondió con ira, lo agarró de su cuello y lo hizo meter a la cárcel. Y cuando el Señor, que le perdonó tan grande deuda, escuchó esto, fue y lo trajo. Y se enojó con él y le dijo: ahora te vas a la cárcel hasta que me pagues el último centavo. Hermano, porque no pudo perdonar a alguien que le debía tan poco. Y el versículo 35 de este capítulo 18 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Hermanos, porque si nosotros no estamos dispuestos a perdonar,
eso significa, hermanos, que nosotros no hemos entendido y no hemos recibido el perdón de Dios. Esa es la enseñanza aquí. No es que Dios no te va a perdonar, que eras salvo y que ahora como no quieres perdonar a alguien ya te va a quitar la salvación. No, eso muestra que nunca fuiste salvo. Porque una persona salva, aunque te ha herido y dolido y dices que la ofensa ha sido muy difícil, tiene que estar dispuesto a perdonar de corazón. Entonces esto es lo que el Señor nos muestra. Si esta conducta es de no perdonar, entonces muestra de que no somos un súbdito del rey, no somos hijos del rey. Y esto entonces también para nosotros una gran llamada de atención. Capítulo 19, del 1 al 12, Jesús enseña sobre el divorcio y establece lo que nos dice allá en Génesis capítulo 12. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que, hermanos, es clara la condición para un divorcio como medida extrema solo en caso de adulterio. Pero nosotros debemos estar dispuestos a perdonar, hermanos. Y cosa importante poder comprender, y esto lo estuvimos estudiando, se recuerdan hace unos meses atrás en el libro de Malaquías, que también el pueblo estaba divorciándose por cualquier cosa. Y entonces estaban destruyendo el corazón de sus esposas. Así de que el Señor vuelve aquí a afirmar porque le hacen una pregunta capciosa para hacerlo pecar. Luego dice en el versículo 13 al 15 cómo Jesús bendice a los niños. Y el versículo 14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el Señor vuelve a tomar la actitud de unos niños. Nosotros debemos venir con esa actitud al Señor, dejando a un lado la religiosidad y vengamos con la fe de un niño, queridos hermanos, y esa es la fe simple que un niño tiene. Luego vemos también las formas de acercarse a Jesús ahora en el inciso C, capítulo 19, y encontramos esta historia, el joven rico, queridos hermanos. Dice el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué acción haré? Y el Señor Jesús, ya ustedes conocen, le dice, haz los mandamientos, le nombró los mandamientos. Y en el versículo 18 dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 20, el joven le responde, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Era claro aquí que este hombre trataba de agradar a Dios con sus obras y buscaba la salvación, pero a pesar de que él quería cumplir muchos de los mandamientos, él sabía en su corazón que no había alcanzado la vida eterna. Y dice, ¿qué más me falta? Pero el Señor maravilloso le dice el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿cómo es que se es perfecto? El libro de Hebreos nos da una idea, hermano. Nos dice que con un solo sacrificio Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la única manera. Tú y yo no podemos alcanzar la perfección por nuestras obras, hermano. Es imposible. Y yo quiero enfatizar esta palabra y con este tono de voz. Es imposible, hermano. No puedes, no podemos. Es por medio del sacrificio de Cristo que llegamos a ser perfectos. Pero Él le pone el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, y se lo pone de esta manera. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta del joven? Sí, Señor, voy a ir a hacer todo eso. Mire lo que dice el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Venía a buscar una respuesta, el Señor le da la respuesta, pero se va triste. No se va alegre por encontrar la respuesta, sino que ahí el Señor le mostró, sí, no mataste, sí, no dijiste falso testimonio, sí, no robaste, pero tienes un Dios que no es Dios.
tienes a tu riquezas, la tienes como a un Dios. Y el primer mandamiento es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor Jesús luego dice, no podés amar a dos señores, no puedes amar a Dios y a las riquezas, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Y si amas las riquezas, aborreces a Dios. Y aquí vemos, hermano, la verdad de estas palabras del Señor Jesucristo. Este hombre entonces aborrece a Dios porque amó más sus riquezas. Y qué triste, hermano, que fue a la perdición porque amó las riquezas, las cuales son temporales. Hoy en esta pandemia, queridos hermanos, han muerto muchos millonarios. No se llevaron sus riquezas, se quedaron aquí. Hermanos, nosotros debemos guardar nuestra alma, así de que eso fue lo que tomó lugar. Luego en el capítulo 20, el liderazgo del reino, habla acerca de los obreros de la viña, desde el versículo 1 al 16. Y nos cuenta lo siguiente en el versículo. Ustedes saben de que dice que había un hacendado, o sea, un granjero, y fue a buscar obreros y fue a la primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, contrató a unos, luego fue al mediodía, pero sucede que fue como a las 5 de la tarde, porque la jornada laboral era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y sucede que fue a las 5 y vio a gente que estaba desocupada y le dice, ¿por qué no han ido a trabajar? Ellos respondieron, porque nadie nos contrata, Señor. Entonces le dice, vengan a mi viña y trabajen ahí conmigo. Y trabajaron en su viñero. Entonces, cuando ya fue el momento de pagar, vienen primero los que habían llegado de último y recibieron un denario, el salario de un día. Y los que habían trabajado desde las 6 de la mañana dijeron, wow, esto está buenísimo. Si a los que han trabajado solamente una hora les ha pagado el salario de un día, a nosotros que hemos trabajado todo el día, seguro que nos dará un gran monto de dinero. ¿Y qué sucedió? Que también les dio el mismo monto. Y entonces responden estos hombres en el versículo 14, el Señor les dice, se enojaron con ellos. Y le dice en el versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Así de que el Señor muestra de que Él no hizo agravio. Él había convenido y habían hecho un acuerdo en que iban a recibir tal cantidad. Y Él es el que da la salvación a quien Él quiere. Y algunos pueden decir, pero se pueden decir, bueno, nosotros quisimos cumplir la ley y cómo ahora esto es por gracia, estos que están viviendo después de que Jesucristo y que antes de Jesucristo tuvimos que hacer todos estos sacrificios y estos mandamientos y ahora estos por la gracia simplemente son salvos. ¿Cómo puede ser? Y van a entrar al reino igual que nosotros. ¿Cómo puede ser? Y eso es lo que hace el Señor. Dice, ¿acaso no conviene esto contigo? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Cuál es tu problema? No te he hecho agravio. Te di lo que te ofrecí, no te incumplí. Entonces vete contento con lo que yo te he dado, porque eso es lo que acordamos. Así de que, y eso debe ser de esa manera, hermano, no tener nosotros este tipo de actitudes en el corazón. Y vemos nuevamente por tercera ocasión que Jesús anuncia su muerte y dice en el versículo 18 del capítulo 20, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Ay, hermanos, bendita resurrección, hermanos, donde el Señor se levantó con poder y el apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén, así de que bendito su nombre, porque se levantó de entre los muertos. Luego vemos en el capítulo 20, versículos del 20 al 28, la petición de Santiago y de Juan. Estos hermanos son tremendos, porque miren de que ya hombres adultos envían a su mamá a hablar con el Señor Jesús. Y dice el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? El Señor Jesús le dice a la mamá de estos muchachos, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros
A mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, estos hombres tuvieron que aprender duras lecciones, queridos hermanos, porque buscaban nuevamente cosas terrenales, de orgullo propio, de tener posiciones. Y el Señor Jesús dijo, pues, ¿quién quiere ser grande entre vosotros? Sea siervo de todos. Ay, hermanos, cómo hoy cuesta ver, ¿cierto?, a los siervos. Hoy los que se llaman siervos son grandes pseudo apóstoles y grandes hombres que intocables y que tienen como que si fueran esclavos a muchos. Pero el Señor Jesús dijo, mírenme a mí, yo no vine a ser servido. Y si me sirvieran bien pueden hacer porque soy el rey, soy Dios, soy el Señor. Pero vine a daros ejemplo, les lavó los pies, dice, así como yo hago. Hagan también ustedes unos con otros. Y el que quiera ser mayor tiene que ser siervo de todos. ¿Qué significa ser siervo de todos, hermanos? Ver a todos como superiores a nosotros mismos y tener deseo de servirles en lo que necesiten. Pero no solo de palabras, sino con acciones. Así de que el Señor les da dura enseñanza a estos hombres, pero que luego, hermanos, vemos de que sí, fueron grandes siervos de Dios que dieron su vida no solo por Dios, sino también por los hermanos y murieron torturados, hermanos, por el nombre de Cristo. Luego vemos de que dos ciegos reciben la vista. Aquí vemos ahora cómo nuevamente el apóstol Mateo va a enfatizar los hechos del Señor Jesús como hijo de David, o sea, como el rey de reyes. Ese es el título. Hijo de David significa que él es el rey de reyes. Aquí habían dos ciegos, como vieron en el pasado. La semana pasada dice que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David. Primero le llaman Señor, reconociendo quién es Él. Amén. Pero luego le dicen otro título, Hijo de David. ¿Qué quieren decir con Hijo de David? Señor, tú eres el Rey de Reyes, nuestro Rey esperado. Estos ciegos que no podían ver, pero que espiritualmente le habían sido abiertos sus ojos para reconocer al Señor Jesús, así como aquel ladrón en la cruz, uno de los ladrones, luego ve al Señor Jesús. Al principio estos dos ladrones en la cruz, ¿se recuerdan, queridos hermanos? Le injuriaban, le decían duras palabras, pero después de un momento, uno de ellos, hermanos, fue nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y en vez de ver un judío fanático muerto en una cruz, crucificado en una cruz, ahora estaba mirando al Señor de señores y le dice, Señor, cuando regreses en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así de que así estos ciegos no veían externamente, pero internamente reconocieron que estaban delante del Dios todopoderoso, del Rey de Reyes, del Sanador, del Creador de cielos y tierra, y ellos sabían que para el Señor darles la vista no era nada a comparación de lo que Él ha hecho en su creación. Y le dicen, Señor, Hijo de David, en el versículo 30, ten misericordia de nosotros. Y el versículo 32 dice, y deteniéndose Jesús, ay, qué lindo nuestro Señor, hermano, se detuvo a ver la necesidad de estos hombres y los llamó y les dijo, mire la bendita pregunta, ¿qué queréis que os haga? Le dice el Señor Jesús. Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, queridos hermanos. Ay, bendito su nombre, compadecido. Ese es nuestro sumo sacerdote, ese es nuestro Rey de Reyes, que se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Tal sumo sacerdote tenemos, hermanos. Ese es nuestro bendito Señor. Así que estás afligido, estás enfermo, como ya lo dijimos antes, hermano. Pues esta es tu oración, entonces, Señor, compadécete de nosotros. Y si Él como Rey decide hacerlo, lo hará. Y si no, pues también, vuelvo a repetir, te dará de su gracia. Amén. Bendito su nombre. Luego vemos la entrada triunfal a Jerusalén, ahí en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Dice el versículo 4, todo esto aconteció cuando él entra a Jerusalén y la gente entra en un asno, ¿cierto? Y la gente pone palmas y tienden delantales delante de él y para que pasen y decían Hosana. Esto era entonces, dice el versículo 4,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en el profeta cuando dijo, esto está en Zacarías 9:9, usted lo puede leer, porque esto es lo que profetizó, decid a la hija de Sión. Esto es lo que está aquí mencionando Mateo es textualmente lo que dice en Zacarías 9:9. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué lindo, hermanos, reconociendo que este era nuestro Señor. Pero estos que reconocían y gritaban Hosana, días después estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Ay, hermanos, si es que Dios, hermano, ha sido paciente para con nosotros. Por eso es que nosotros que estamos en el camino de nuestro Señor debemos vivir muy agradecidos por su gracia y su misericordia. Amén. Luego continuamos en el versículo capítulo 21. Continuamos con los hechos del Hijo de David y vemos la purificación del templo. Como el Señor entró al templo, había gran negocio de los fariseos no dejaban que la gente traigan sus animales para el sacrificio, las personas tenían que comprarlo en el templo. Entonces se había hecho un negocio y un montón de situaciones que no tenían nada que ver con el culto a Dios. Y el Señor entró y golpeó a la gente, las mesas de los cambistas y las sillas y de los que vendían de todo, y les dijo en el versículo 13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Queridos hermanos, que el Señor nos continúe guardando de tener actitudes de esta manera. Nosotros como iglesia nos reunimos para poner nuestras oraciones delante de Él, para escuchar su consejo de su palabra y ser edificados mutuamente. Y así el Señor entró a limpiar el templo y continuará haciendo eso. Luego vemos en el versículo del 18 a 22 la maldición de la higuera estéril. Dice el versículo 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y esto lo comparamos con lo que dijo Jeremías 8, capítulo 8, versículo 13. Es aquí donde el Señor Jesús compara a Israel, queridos hermanos, con una higuera sin fruto y que sus hojas se caen. Dios estaba dando, usando esta analogía, hermanos, y estaba dando la maldición al pueblo que lo estaba desechando. Le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes han venido a ser como la higuera, que uno deseara encontrar fruto y no encuentro fruto. Así que porque no encuentro fruto, los desecho y me voy a los gentiles. Y hermanos, por eso es que nosotros fuimos injertados, hermanos, porque este pueblo lo desechó y nosotros como árbol silvestre hemos sido injertados. Pero el Señor volverá y restaurará a su pueblo, amén, porque esa es la promesa, el pacto que tiene con Abraham. Pero por ahora está así, aunque hay un remanente de los hijos de Israel que siempre ha creído en el Señor, pero vendrá un gran avivamiento para ellos. Así de que bendito su nombre por ello. Luego vemos en el inciso F controversia sobre su autoridad. Capítulo 21 dice la autoridad de Jesús. Y esto es cuando él entró al templo, los principales sacerdotes y ancianos le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, ¿y el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos se reunieron a hablar al asunto. Dice, mira, si respondemos que es del cielo, él nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo nos va a apedrear porque tienen a Juan como profeta. Entonces el Señor Jesús le quiere responder su pregunta con esta otra pregunta. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿De dónde era? Y si ellos reconocían de que el bautismo de Juan era del cielo, entonces Juan, hermanos, ¿de quién anunció? Anunció de Jesucristo. Entonces, si Juan era del cielo, Jesucristo era el Hijo de Dios anunciado por Juan el Bautista. Entonces ellos no querían aceptar esto. Esta gente sabía, hermano, y no quería. Terrible la dureza del corazón. Así que el Señor le dijo, bueno, yo tampoco les voy a responder si ustedes no me responden, porque le dijeron ellos, nosotros no vamos a responderte acerca de este asunto. Amén.
Luego vemos la parábola de los dos hijos. Dice en el capítulo 21, versículo 28. ¿Qué os parece? Dice el Señor Jesús. Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El Señor Jesús vuelve a confrontar, hermanos, al pueblo de Israel porque les dice, ustedes dijeron sí, nosotros vamos a hacer y no hicieron, pero aquí están las rameras, los publicanos, de los cuales era este Mateo, el escritor de este evangelio, un publicano, que arrepentido. Primero no querían vivir una vida pecaminosa, pero luego se arrepintieron y siguieron al Padre. Pero el primero al que dijo, sí Señor, nosotros vamos a hacer, le dijo el pueblo a Moisés, tú Moisés habla con Dios y lo que Dios te diga que hagamos, nosotros lo vamos a hacer, todo lo que Él diga. Qué mentira, hermanos, no lo hicieron. Así está diciéndole, confrontándole toda esta historia, el Señor le está diciendo. Para nosotros no nos cuesta entender pues el contexto de esto, hermano, pero los judíos cuando escuchaban estas palabras, dice, nos está haciendo recordar desde Egipto hasta aquí toda la dureza que nosotros hemos tenido. Así de que esta parábola a eso se refería. Luego los labradores malvados. Esto está en el capítulo 21 del 33 al 46. Dice de que hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una villa y cercó de vallado. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Luego dice que un día regresó y mandó a uno de sus siervos a recoger el fruto de esos labradores y los mataron. Y luego dijo, bueno, quizás a mi hijo van a respetar. Y mandó a su hijo y también lo mataron para quedarse con todo. Y entonces dice, así es esta generación. Yo he mandado mis profetas y a los profetas mataron. Y también mandé a mi hijo y a mi hijo matarán. Así de que también serán echados ellos al lago de fuego. Y esto es lo que Isaías nos dice. Usted puede leer allá en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, donde el Padre tuvo también una viña y cómo fue, él sembró y la cercó, la despedregó, la cuidó, pero esta viña produjo uvas amarga, silvestre. Así de que esto era lo que el Señor quería confrontar al pueblo. Yo les he enviado profeta tras profeta y por último les envié a mi hijo y aún así ustedes lo mataron. Luego parábola de la fiesta de bodas. La fiesta de bodas, ¿cierto? Nos dice de que había un hijo, que el rey le hizo el banquete a su hijo para la fiesta de bodas y entonces dice a los sirvientes, vayan a traer a todos los que yo invité. Pero todo mundo comenzó a excusarse y no vinieron. Y el rey entonces enojado dice, bueno, vayan a traer a todos los que están allá afuera, a los malos, a los cojos, tráiganlos todos. Y los trajeron. Y entraron a la fiesta de boda. Pero hubo uno que al entrar el rey dice, ¿cómo tú muchacho? ¿Por qué no estás vestido de boda? Dice en el versículo 12. ¿Por qué no? Le dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció, no supo qué decir. Y mire lo que dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, muchos pueden estar en las iglesias, pero no están vestidos de la justicia de Cristo. Y esto es lo que ocurrió. Aquí uno se introdujo a la boda. Escuchó el llamado y se introdujo, pero no recibió la vestidura de la justicia de Cristo. Lo único que nos hace acepto delante de Dios es ser vestidos con la justicia de Cristo. El apóstol Pablo dice, revestidos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. De eso es la justicia de Cristo en nosotros. Este aquí no se vistió, no sé por qué razón, pero hermano, fue echado fuera al lago eterno. Así de que nosotros, todos los que participamos en la iglesia, debemos estar seguros de que estamos vestidos de la justicia de Cristo, no de nuestras obras. Luego vemos, hermanos, capítulo 22, la cuestión del tributo. Esto hace 2 domingos atrás
el pastor Alejandro Molero nos habló acerca del diezmo, del tributo y de la resurrección, ¿cierto? Y dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y luego la resurrección. Así que fue también una tremenda bendición la que se nos predicó hace 2 domingos atrás. Vemos el gran mandamiento, capítulo 22, versículos del 34 al 40. ¿Cuál es el gran mandamiento, hermanos? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De estos depende toda la ley y los profetas. Y luego vemos, siguiendo el capítulo 22, de quién es hijo el Cristo. Es hijo de David, amén, de la descendencia de David. Luego también Jesús acusa a los escribas y fariseos en el capítulo 23. Habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y ponen, dice, cargas pesadas y difíciles de llevar, las cuales ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Así de que nosotros debemos, hermanos, entender de que debemos vivir bajo la gracia del Señor Jesucristo, cumpliendo sus mandamientos y estatutos. Luego vemos el capítulo 23, versículo 37 al 39, lamento sobre Jesús, de Jesús sobre Jerusalén. Y dice Jerusalén, Jerusalén en el versículo 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces ese era el dolor del Señor Jesús. Luego el Señor Jesús en el capítulo 24 predice la destrucción del templo. Y hermanos, así se llevó. En el año 70 después de Jesucristo, hermanos, el templo fue destruido hasta el día de hoy. Y luego en el capítulo 24 del 3 al 28 nos habla de todas las señales antes del fin. Así de que esos son tiempos importante, y nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Y hermano, mire lo que dice el versículo 36 del capítulo 24. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano y hermana que me estás escuchando, hace el 28 de enero, una iglesia allá en Barranquilla, en Colombia, estaban esperando el regreso del Señor. Hermanos, ¿qué parte no entendemos de aquí? Dime, ¿qué revelación necesitamos para esto? Por favor, queridos hermanos, el Señor está diciendo estas palabras. Nadie sabe el día y la hora de mi regreso, solo el Padre. Nadie, queridos hermanos. Por favor, no nos dejemos engañar con números y cifras y días. Nadie lo sabe. El Señor Jesús lo dijo una y otra vez. No es solo este versículo de este capítulo 24. Una y otra vez lo repitió. Nadie sabe la venida del Hijo, la hora y el día. Será como un ladrón en la noche. Dice, cuando menos lo espere, ¡pum!, vendrá. Así que si te dicen, aquí está el Cristo, no vayáis. Si te dicen, está allá, no vayáis. Porque nadie sabe su venida. Será, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Así de que el Señor tenga misericordia y restaura a estos hermanos que fueron engañados. Y nosotros oremos, hermanos, no para criticarlos, sino para ver cómo el maligno, hermano, cega el entendimiento. Y, hermanos, nosotros podamos leer. La palabra de Dios ha sido escrita en tal simplicidad para que nosotros podamos comprenderla. Amén. Y el capítulo 25, para culminar, la parábola de las 10 vírgenes. Y el punto principal aquí es, hermano, que tanto las insensatas como las prudentes se durmieron. Y tanto las insensatas y las prudentes tenían aceite, y las insensatas ellas podían comprar aceite. Pero el punto principal aquí es que cuando venga el esposo a las bodas, no va a haber tiempo de ir a comprar, no va a haber tiempo de prepararse, porque eso se debió hacer con anticipación. Así que nosotros como creyentes estamos siendo contados como prudentes, estamos ya preparados para recibir a nuestro Rey, y debemos mantenernos preparados, porque cuando Él venga, los insensatos que van a querer prepararse, y muchos dicen así, no, ya cuando yo vea que viene el Señor me voy a arrepentir. Cerrará la puerta y tocarán, ábrenos, Señor, la puerta, y el Señor les dirá,
apartados de aquí, yo nunca los he conocido. No sé quiénes son, no habrá tiempo. Así que amigo, tú que me estás escuchando, no pierdas el tiempo. No seas insensato, busca la prudencia, busca del Señor que te ayude a ver la necesidad de tu salvación, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y terminamos, hermanos, con la parábola de los talentos. El Señor nos ha dado una gran salvación, hermanos, y en la cual nosotros debemos ser fiel en trabajar en su reino. El Señor es el Rey de Reyes, Él tiene un reino y tiene normas en su reinado, y nosotros debemos ser fiel con lo que Él nos ha dado, hermanos. Si te dio poco, trabaja en lo poco, porque si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Nosotros queremos escuchar esas palabras de nuestro Señor en el versículo 21, donde dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el juicio a las naciones, hermanos. Y esto es lo que el Señor estaremos tocando en profundidad la próxima semana, acerca del juicio a las naciones, donde Él separará a su derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos, y a uno les dirá: venid, benditos de mi Padre, y a otro les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Así de que esto nos anime a nosotros, hermanos, a estar alegres que somos de los benditos, y que oremos y, hermanos, prediquemos el Evangelio para que aquellos que están maldecidos puedan ser parte de los benditos de nuestro Padre. Amén. Así de que, queridos hermanos, este es un pequeño resumen de estos capítulos, esta tercera parte. Espero que sean animados, hermanos, a estudiar, a profundizar en este precioso Evangelio de Mateo, y a llenarnos de gozo de la esperanza y de las promesas de nuestro bendito Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado. Recuerden, mañana viernes tenemos reunión de matrimonios, así de que los esperamos a todos cordialmente, y el domingo estaremos teniendo nuestro servicio. Ya el pastor Freddy ha regresado con nosotros con bien. Su esposita Marta estará regresando en los próximos días, pero están muy bien, así que ellos también les saludarán. Así de que acompáñenme en oración en esta noche para culminar, hermanos. Padre, cuánto te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, son ríos de agua viva que corren por nosotros al estudiar tu palabra, Señor. Oh, tu palabra, bien dijiste tú, Señor Jesús, que tu palabra es vida y espíritu, Señor, para nosotros. Da fortaleza a nuestro alma, a nuestro ser completo, Señor. Gracias, porque, Señor, nos hemos inundado esta noche de tantas promesas, de tanta esperanza, Padre, de tanta confianza en nuestro Dios Todopoderoso y en su bendito unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos hemos, Padre, nos hemos sentido alegres de la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, y te suplicamos, si hay amigos que están mirando, Señor, esta enseñanza y todavía no te conocen, que tú toques su corazón, que seas tú trayéndoles a la salvación, Padre, porque solo tú puedes hacer esa obra. Te suplicamos por nuestros hermanos y hermanas que están pasando enfermedades, que seas tú, Señor, en esta noche, Padre, teniendo misericordia, y si a ti te place, Señor, sánalos en el nombre de Jesús, Padre. Y te pedimos también que consuele los corazones, Señor, de la familia de nuestra hermana Silvia, que perdió a su papá, Señor, y también a la familia de nuestro hermano nuestro hermano Basilio, Señor, su sobrino Boris también pereció, Señor, así que tengas misericordia y consolando a cada uno de ellos, Señor. Por lo demás, Señor, continúanos bendiciendo, guardando en tu mano poderosa, que esta noche podamos dormir en paz, que esta noche, Señor, seamos reconfortados con tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, pasen buenas noches, les amamos y nos veremos, si Dios lo permite, el día domingo.